que ha cometido un error. Entrevista ácida. Estamos con Pablo Trapero, director de El Clan, entre muchas otras películas, pero hoy te toca por El Clan. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Bien? Muy bien. ¿Tenés cara de cansado? ¿Tengo cara de cansado? Bueno, puede ser. ¿Qué te agota más, filmar o el post-película cuando tenés que salir a explicar la película a todo el mundo? El post-película. El post-película es Por tremendo, lejos, ¿no? Sí. ¿Te armás y además un es una discurso? paradoja, porque cuanto mejor le va a la película, más tenés que hablar. Claro. Pensá que se estrenó, ahora este miércoles se cumplen 3 semanas, que no es nada. Pero que normalmente en una película, 3 semanas después, bajó todo. Y acá yo estoy así diciendo de un lado para otro desde que se estrenó. Y además, como curiosidad, por la naturaleza de la película, llevó mucho tiempo tenerla terminada. Incluso una vez que el montaje estaba listo, la postproducción fue muy larga. O sea que nosotros terminamos la copia una semanita antes de que estuvieran los cines, de verdad. O sea, mucha gente de las mensuales o de las revistas que tenían que ver la película antes, vio la película sin la copia final definitiva. O sea que nunca terminó el proceso entre que se terminó la producción, o sea, la película terminada, y toda la etapa de lo que se llama la promoción. ¿Pero eso por culpa tuya? Un poquito, sí. Llegámosle esto. Exactamente, sí, un poquito, sí. ¿Qué se le agrega en el post a una película? Mirá, se le agrega y se le saca. Por ejemplo, se le agrega más precisión, o por lo menos más precisión en relación a lo que piensa el director, más cerca a lo que yo quería en muchas cosas. Y se le saca, por ejemplo, en este caso, que era una película de época, en postproducción sacás un montón. Para que te des una idea, hay escenas muy largas donde la cámara recorre varias cuadras o los autos se mueven. Decís, bueno, ambientás 5, 6, 7 cuadras, los que necesites. Cambias los autos, pones la gente vestida con la ropa que tiene que estar, ambientás todo. Pero de repente en una giradita te aparece un chango, nosotros estábamos filmando en diciembre, todos vestidos de invierno y te aparece uno haciendo footing. O sea, ¿qué haces? O volvés a filmar todo, lo mandás a postproducción. Todo dry fit además, ¿no? Y borrás, claro, exactamente. O bueno, o una cosa que es medio pobre, la gente no lo... Para mí los 80 son relativamente cerca. Claro, sí, bueno. Entonces digo, bueno, ahí me doy cuenta que estoy más viejo. Y claro, no hay vías rejas en la calle, ¿entendés? Claro. O sea, eso solo te cambia que capaz tenés que terminar borrando, o no había edificios tan altos, entonces capaz... Antenas. Ese momento comprende que ha cometido un error. Entrevista ácida. Estamos con Pablo Trapero, director de El Clan, entre muchas otras películas, pero hoy te toca por El Clan. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Bien? Bien, gracias. ¿Bien? Muy bien. ¿Tenés cara de cansado? ¿Tengo cara de cansado? Bueno, puede ser. ¿Qué te agota más, filmar o el post-película cuando tenés que salir a explicar la película a todo el mundo? El post-película. El post-película es Por tremendo, lejos, ¿no? Sí. ¿Te Y armás además un es una discurso? paradoja, porque cuanto mejor le va a la película, más tenés que hablar. Claro. Pensá que se estrenó, ahora este miércoles se cumplen 3 semanas, que no es nada. Pero que normalmente en una película, 3 semanas después, bajó todo. Y acá yo estoy así diciendo de un lado para otro desde que se estrenó. Y además, como curiosidad, por la naturaleza de la película, llevó mucho tiempo tenerla terminada. Incluso una vez que el montaje estaba listo, la postproducción fue muy larga. O sea que nosotros terminamos la copia una semanita antes de que estuvieran los cines, de verdad. O sea, mucha gente de las mensuales o de las revistas que tenían que ver la película antes, vio la película sin la copia final definitiva. O sea que nunca terminó el proceso entre que se terminó la producción, o sea, la película terminada, y toda la etapa de lo que se llama la promoción. ¿Pero eso por culpa tuya? Un poquito, sí. Llegámosle esto. Exactamente, sí, un poquito, sí. ¿Qué se le agrega en el post a una película? Mirá, se le agrega y se le saca. Por ejemplo, se le agrega más precisión, o por lo menos más precisión en relación a lo que piensa el director, más cerca a lo que yo quería en muchas cosas. Y se le saca, por ejemplo, en este caso, que era una película de época, en postproducción sacás un montón. Para que te des una idea, hay escenas muy largas donde la cámara recorre varias cuadras o los autos se mueven. Decís, bueno, ambientás 5, 6, 7 cuadras, los que necesites. Cambias los autos, pones la gente vestida con la ropa que tiene que estar, ambientás todo. Pero de repente en una giradita te aparece un chango, nosotros estábamos filmando en diciembre,
todos vestidos de invierno y te aparece uno haciendo footing. O sea, ¿qué haces? O volvés a filmar todo, lo mandás a postproducción. Todo dry fit, además, ¿no? Y borrás, claro. 180. Exactamente. O bueno, o una cosa que es medio pobre, la gente no lo piensa. Para mí los 80 son relativamente cerca. Claro, sí, bueno. Entonces digo, bueno, ahí me doy cuenta que estoy más viejo. Y claro, no hay vías rejas en la calle, ¿entendés? Claro. O sea, eso solo te cambia que capaz tenés que terminar borrando, o no había edificios tan altos, entonces capaz Antena satelital. no había antenas satelitales, no había splits, ¿entendés? Tipo, Ahí hemos va. usado tiempo de producción para borrar aire acondicionado split de las tomas. Es un bardo filmar una cosa de época. Es un bardo, sí. Y sí, la verdad que... ¿Sabías que te estabas metiendo en ese bardo? No. ¿O te agarró en el No, medio? no sé si es porque me creo más joven de lo que soy y pensaba que no era tanto Había cambiado el tanto. quilombo de la época, pero realmente fue un trabajo enorme, enorme, enorme. Por varias razones. Primero, pensá que de los 80 no hay, bueno, va a ser una sorpresa quizás para quienes los escuchan, no hay casi registros. O sea, en la película hay fragmentos de o películas o cadena nacional de Galtieri. O sea, encontrar eso, que uno diría, bueno, tiene que estar archivado, guardado, porque es parte de nuestra historia, no existía. O sea, desde eso que nos sorprendió, porque decís, no es que es un chango que filmó una entrevista, es algo que conmocionó Oficial, a un claro. país, digamos, Claro. que es la cadena de Galtieri cuando dice que se terminó la guerra. Desde eso hasta la pilcha. El otro día. Los teléfonos, por ejemplo. Los Yo decía, teléfonos. ¿dónde sacaron estos teléfonos? Bueno, Bueno. para mí la gran pregunta sobre la película es ¿dónde conseguiste tanto Falcon tan bien? Bueno, tan bien los paradito? autos. Bueno, el otro día yo, hasta ahora, hasta hace realmente una semana, no tenía Twitter. Y no usaba Facebook. Facebook sigo sin usar. Pero como la película explotó tanto, pensá que ahora, digamos, estamos recién empezando la tercera semana y sigue. Me hizo un Twitter. ¿Cómo es tu Twitter? @Petrapper. Petrapper. Petrapper es como me dicen mis amigos. O sea, Trapper y después Mutón Petrapper. Entonces me hice ese Twitter. Porque todos los que decían, contame qué dicen. Si no, loco, hacete uno. Tiene 1430 seguidores. Sí, lo hice hace una semana. Para, ahora te lo vamos a poner en Porter y síganos por Ponelo, dale, por favor. Así me sigue la gente. Sí, lo hice hace nada. La gente piensa, no es el de él, este debe ser un trucho, no puede ser tan poquito. No, es que lo hice hace muy Pero poquito. tenemos más seguidores que vos, ¿no? No, y seguro, y si lo hice hace, no sé, muy poquito. Pero lo hice justamente porque me decían, loco, tenés que leer vos de primera mano, y si no sos vos, la gente no te puede robar. Yo te digo que estoy diciendo cosas que todavía no estoy seguro Vas que bien, sean vas bien por ahí. correctas. Sí. Entonces no te vas a enterar. Entonces pone, bueno. Por ejemplo, el otro día leí un comentario y decía, no, es que esas New Balance no son de la época. Ah, ¿no? Entonces, no, O sea, sí, que yo son de yo la la vi época. también, dije, eran No, de la época. sí, son de la época, está rechequeado. Yo me fui del cine cuando vi esas New Balance. Está rechequeado eso y un montón de otras cosas. Lo que pasa que lo que tiene de loco, todo esto para responder a tu pregunta de los 80, es que cada uno interpreta y lo recuerda como quiere. Claro. Esas cosas están redocumentadas. Seguramente hay otros problemitas, Igual, en el negocio de Windsor, los colores son de la época, todo Sí. fluorescente. Y además, ¿sabés lo que era conseguir tabla de los años 80? Claro, sí, yo me fijé especialmente, digo, guacho, consiguieron las tablas de época y todo. Las cosas estas, las patas de Sí, rana, los tubos. los esquí acuáticos que parecían un skate, o sea, cada tabla de esquí acuático eran así de ancho. Entonces, sí, es mucho trabajo, pero así todo, se quedan siempre alguna cosita. ¿Por qué? Porque cuando vos ves una película de época del 1800, nadie puede comparar Claro, la foto claro. del Villiquen, ¿contra qué lo comparás? Nadie te dice, yo ¿entendés? estaba ahí y esto no era así. Pero Las carretas entonces, no eran cuanto así. más cerca está, más te fuerza la comparación. Por eso, decía, para esas zapatillas son de... No, te juro que estaban. Y esta discusión era vos con tu director de arte Exactamente. todo el tiempo. No, todo eso el tiempo. no. Y yo diciéndole del vestuario, no, pará, pero ese pingüinito desde ahora, no, esa época ya estaba. Bueno, también yo cuando dije, ¿estaba esa marca o no Sí, estaba? sí, Qué jodido vengo, sos mirando sí. la película, Julio. Estaban matando gente y vos con esa boludez. Bueno, bro. Ahora, ¿por qué crees que triunfó la película? Porque yo pensaba el otro día, digo, los últimos éxitos del cine nacional tienen una cosa en común, que es el costado medio nostálgico que al argentino le pega, que lo hace decir, ay, bueno, nosotros somos así, un final, algunos feliz, otros más o menos, pero no es una película trágica como esta, sobre un hecho súper trágico. E igual es un éxito y la gente va a verla. Mirá, la verdad que para que te des una idea del éxito, o sea, hoy estamos todavía no terminó la tercera semana y pasamos el 1.800.000 espectadores, que es un número Demencial. histórico, demencial. O sea, cuando muchas películas terminan con ese número y están todos recontra felices. Digo, pues yo ¿entendés? puedo entender que, por ejemplo, a Nueve Reinas le vaya bien porque
Es una película que genial, pero es amena. Donde Bueno, ganan los buenos. mirá. O El secreto de sus ojos. Bueno, tiene un final más o menos, pero... A mí me sorprende mucho porque además es una película que me llevó mucho tiempo a hacer. O sea, yo estuve... La primera vez que pensé en esta película era 2007, estaba terminando Leonera. Me acuerdo que le comentaba a algunos amigos o gente, me decían, no, Pablo, otra vez lo mismo. O sea, este tipo de cosas no es lo que quiere ver la gente. Justamente, Claro. es una historia incómoda, de una etapa incómoda, por decirlo con palabras amables, Sí. de la Argentina. Es un tema difícil, la gente no quiere ver estas cosas. La gente quiere otra cosa. Después de eso hizo Carancho, que era otra comedia, y Elefante Blanco. Pero te quiero decir, Ahora me dejan, dijiste. claro, no, cuando terminé Elefante Blanco y venía la pregunta de, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Bueno, ahora voy a recuperar proyectos del Clan Pucho. Me dice, no, basta. O sea, hace ya 4 películas también diciendo basta. Entonces, la verdad es que no dejo de sentir una genuina alegría porque siento que el público se tiene que animar a ver la película. Sí. Y después ponerle que se animaron porque la publicidad te metió un poco, ¿verdad? Y dijiste, bueno, la tengo que ir a ver. Después hay algo en el cine que llama, que es lo más importante de todo, que es el boca a boca, que si la gente sale y no le gusta, la película, por más publicidad, por más actor, director, productora y lo que sea que haya detrás, no hace lo que la película sola no hace. O sea, que es el famoso boca a boca, que es lo que hace que la película siga funcionando. Entonces, la verdad es que a mí me provoca mucha alegría, pero mucha sorpresa, porque... Pues es una cuando- película incómoda para ver. Es una película Te incómoda. tiene tenso todo el tiempo. Y además tiene una doble incomodidad, y es que para mucha gente ya sabe el final. Claro. Entonces, cuando yo estaba haciendo la etapa de desarrollo de la historia, investigación, y en el guión era cómo hacer, la pregunta era cómo hacer para que mucha gente de mi generación o más grande se conocen la historia, igual les genere ganas y curiosidad. Y fue un desafío enorme. Y la verdad que me alegra sentir que el público se anime a historias que no son a priori, digamos, la comedia para pasar el rato. Y digamos, parte de lo que veo en Twitter ahora que estoy en ese mundo, es que la gente debate, opina y dice, se parece a tal, no se parece a tal, en esa época, en esta época. Y eso me parece que es lo lindo de una película, ¿viste? Pero Que- hubo un gran trabajo, me parece, de tu parte, que es todo eso denso que tiene la historia. Hay un trabajo cinematográfico ahí para hacerlo más pasable, digo. Ahí creo que pusiste mucho el foco, ¿no? Sí, porque justamente, si es un caso real o no, es anecdótico. La película tiene que ser autónoma. La historia que contás tiene que emocionarte si conocías a Arquímedes Pucho o si no lo conocías. Y justamente, así como por un lado la pregunta era qué va a pasar con la gente que sí conoce la historia, que es medio capaz en bola, para la gente que no conocía la historia, la otra pregunta es, ¿se la van a creer? Porque esta historia es de locos. O sea, cuando vos empezás a hilar fino, que fue lo que me pasó en el proceso de investigación, yo fui descubriendo cosas que decía, loco, esto no lo van a creer. Entonces, cuando decía, no, Alejandro Pucho no solo era un pibe así good looking, que la gente lo quería en el barrio y medio fachero, sino que además era un win, crack, para la gente que sabe de rugby, todos lo recuerdan, porque además él fue parte de un grupo llamado Sudamericano 15, que eran los Pumas en realidad, que fueron a jugar, y fueron la primera vez que se ganaron los Springboks, estaba Alejandro Pucho jugando. No jugaban con la camiseta de los Pumas porque por el apartheid no lo podían usar. Y bueno, Metieron sí. un uruguayo ahí para decir somos Exactamente. América 15. Bueno, para los rugbyers, o sea, para la gente que realmente sabe de rugby, que no es mi caso, que todo lo que sé lo aprendí para esta película, que es muy poco para los que saben mucho, era un tipo conocido. Y salían las revistas y la relación con su papá era completamente distinta a lo que la gente veía de él, que era un líder, un referente, un tipo que se había formado, habría aprendido a correr fuera de Argentina, que era parte de su talento. Entonces, para quienes no conocían la historia, no se van a creer. Bueno, no quiero contar mucho para la gente que no conoce la historia y que no vio la película, pero hay giros por momentos en la película que la gran pregunta es, ¿qué va a pasar con alguien que no sabe nada? Entonces eran como el doble desafío. Por un lado, no spoilearla para alguien que sí conoce la historia y probablemente conozca cómo terminó, y a la vez hacerla asible y comprensible para un tipo que no tiene la menor idea y tiene que creerse todo lo que hace este chico, ¿entendés? Perdón. No, el personaje de Arquímedes Pucho de alguna manera tiene un perfil casi para ser un archivillano al estilo Hannibal Lecter. Me imagino que en algún momento sentías el peligro, por decirlo de alguna manera, de hacer un thriller casi sin tener en cuenta que fue un hecho real. ¿Lo tuviste eso en la cabeza como, bueno, hagamos una crónica y que no irme para el lado más sensacionalista, por decirlo de alguna manera? Mirá, está bueno lo que decís porque fue una de las primeras cosas que hablé con Guillermo Francella. Cuando estaba en la etapa de la investigación y fui descubriendo un montón de cosas que no sabía, porque justamente
por lo que decía antes, si bien era un caso conocido, no había mucho registro. Hace poco salió un libro, ponele. Sí. Pero cuando yo empecé a laburar no había muchas más cosas que un par de notas que contaban de manera bastante general el caso. Entonces tocó hacer una investigación medio a la antigua, tocar timbre, ir al barrio, hablar con la gente del club, con los conocidos del bar, de la casa de los Puchos, los jueces, bueno, etcétera. Entonces tocó encontrarse con la historia un poco en la calle. Y la verdad que lo que termina pasando es que todo ese mundo hace que para quien lo ve por primera vez te sorprenda, y para quien lo conocía descubriera un poco como un montón de esas facetas, ¿viste? Claro. Y en el casting vos, ¿qué input tenés? ¿Te preguntan a vos qué te parece este actor para este rol o aceptás? Bueno, la digamos, para sugerencia? terminar con esto de Guillermo, y te engancho con eso. Entonces, por ejemplo, en el caso de Guillermo no entra en un casting. O sea, No, cuando yo obvio. estaba en esa etapa de casting, le digo, bueno, ¿querés hacer de este personaje? Porque mi gran pregunta era si él iba a querer hacer justamente un villano. Una cosa es hacer de comediante o de género comedia al drama. Y hay actores que no quieren que la gente no los quiera. De verdad, o sea, hay actores que les preocupa que el público los odie. Es en serio, ¿eh? Entonces la pregunta era, ¿querés hacer un villano? Porque acá no es que vamos a cambiar el look y solamente vamos a cambiar el color de pelo. Era, vamos a hacer un villano. El villano casi. El villano. O sea, porque es tan absurdo, tan extremo lo que hace Arquímedes, que uno tenía que olvidarse que era Francella para ver un tipo que además no es un malo buena onda como el de Breaking Bad, que vos lo entendés y Claro. decís... Que tiene un costado Este donde tipo, te atrapa. acá no había nada, viste, que decís buena onda. Cada minuto que pasa es peor en la película. Y la verdad que fue muy bueno porque, hablando con Guillermo desde el comienzo, se enganchó en esta idea de, bueno, esto es un caso real, pero vamos a divertirnos en esto de hacer un villano de película. Y fue un laburo físico por un lado, de mucho cambio, y después de composición más de cómo hablar y caminar y demás. Y en el caso de, por ejemplo, el resto de la familia, que eso sí sale de un casting más convencional, porque con Guillermo yo empecé a trabajar incluso antes de tener el guión, porque él me dijo, sí, dale, vamos, y dijimos, bueno, buenísimo. Yo le empecé a pasar cosas, fotos, videos, lo que había, que no era mucho, pero bueno, lo que tenía. Y entonces empezamos a laburar desde ahí. Con el resto del casting fue más convencional, en el sentido que, bueno, había que llamar a la gente. ¿Pero con Peter Lanzani también? Sí, yo no lo conocía a Peter. O sea, cuando Yo yo te veo... pregunto porque es un rol actoral importantísimo dentro de la película y la transformación que va teniendo el personaje a lo largo de la película, que por ahí uno no esperaba que fuera un actor que viene de otro palo totalmente distinto. No, es que yo llegué de alguna manera sin todo esa cosa previa. Así como con Guillermo había pensado en él desde muy temprano, mi gran pregunta es ¿quién va a ser de Alejandro? Claro. Porque es un pibe de 20 y pico, que tiene que tener, bueno, para los que vieron la película, todo ese rango dinámico para poder expresarse, porque no era solo que tenía que tener físico para hacer las corridas, o sea, tenía que tener eso y tenía que tener la sutileza de ir mostrándonos esa contradicción entre quedó bien con papá, quedó bien con mis amigos, no le digo nada a mi novia, no sé qué hacer con mi vieja. O sea, realmente era muy jodido el personaje de Alejandro y es más difícil encontrar chicos de 20 y pico. O sea, Guillermo es un actorazo que Claro. la gente lo ve más relacionado con la comedia, pero para hacer lo que le hace tenés que ser un gran actor. ¿Y eso te lo convenciste vos? ¿Lo viste? Teniendo ese prejuicio por ahí, porque después te entraste quién era. Claro, dónde venía. bueno, yo no sabía, me llega un video de él y la verdad que me fui convenciendo, como decís, me fui convenciendo, porque entonces cuando supe quién era dije, pero yo no había visto, obviamente, la serie de los pendejos de Claro. 15, no tenía la menor idea ni de qué se trataban. Y me dijeron, ¿por qué no las miras? Digo, no, prefiero no mirar por la duda, ¿viste? Prefiero seguir con el proceso de normal del casting. Y Javier, que es la persona que me ayudaba con todo el mundo del casting, me decía, bueno, ¿qué hacemos? Le digo, mirá, había momentos incluso donde durante mucha parte del casting yo no quiero ver a los actores, porque a los actores a veces le intimida el director. Entonces capaz un chabón que tiene algo para mostrarte, ve al director y se traba. Entonces durante bastante tiempo los castings son videos que yo veo en la compu. Cuando van pasando varias pasaditas de esas, empiezan lo que se llaman los callbacks, que es que justamente el actor vuelve. Entonces recién en la última etapa yo lo conocí a Peter y bueno, hablamos un montón y él tenía un entusiasmo descomunal. Realmente me sorprendió mucho porque, bueno, estoy acostumbrado a muchos actores y
y venía con muchas ganas que de alguna manera él mismo decía, no importa, o sea, yo es como si le hiciera mi primer trabajo en mi vida a esta película, y lo dijo él en sus entrevistas, que para él era como el sueño de hacer una peli. Viste hambre ahí. Sí, y eso es muy importante, ¿viste? O sea, yo en una punta tenía a Francella, que es Francella, con unas ganas descomunales, que era su película número 14.000, y en la otra tenía a Peter, que es un chabón con mucha experiencia profesional, de haber laburado tanto en tele, o sea, con eso que también es importante para cuando haces un personaje tan complicado, pero con las ganas y la pasión de su primera película. Entonces, las dos cosas juntas fueron realmente muy lindas, y creo que eso, quien ve la película lo disfruta. La relación de Arquímedes con Alejandro es explosiva. Y no la tenía fácil ninguno de los dos, porque para Arquímedes era todo lo contrario de lo que suele hacer Guillermo, ¿no? Como mucho más contenido, más concentrado en la mirada y en algunas cosas. Y para Peter era toda una cosa de charming, pero solo para afuera, porque dentro de la casa era un pobre pibe que lo tenían para el cachetazo, digamos. Dominado por completo. Hoy, digamos, con el éxito que tiene la película, cuando mirás para atrás y vas hasta Mundo Grúa, ¿seguís siendo el mismo? ¿Cómo cambiaste tu forma de filmar, de crear? Hoy dispones de más recursos que en ese momento, pero en algún punto sos el mismo director de Mundo Grúa o cambiaste mucho. Bueno, pasaron un par de años, eso te 2. cambia. Sí, pasaron unos ¿Y años. cuántas películas? Para mí los 80 eran cerca, o sea, te digo mucho. Pero la verdad que... Pero la forma de crear y de laburar. No cambia. O sea, sí cambia mucho, pero te explico a ver si se entiende lo más rápido que pueda. Cuando yo hacía Mundo Grúa, no tenía la menor idea qué iba a pasar con la película. No tenía la menor idea de si la iba a terminar. Y mucho menos si alguien la iba a ver. Eso no cambió mucho ahora, y ahora te digo por qué. Pero así como tenía lo que mucha gente dice, no, porque cuando vas a esas películas así, sin un mango, sos más libre. Digo, ¿más libre de qué? O sea, te faltaba todo. Falta todo. O sea, para los que entienden un poco del cine, saben que las herramientas es lo que te permite desarrollar un lenguaje. No es que sin herramientas es mejor, eso es falso. Entonces, esa limitación de la falta de recursos te estimula a decir, bueno, a ver, ¿por dónde voy? ¿Qué hago? Y ahora te voy al otro ejemplo. El Clan justamente es una película que tardé mucho tiempo en hacer, porque es una película grande, de mucho tiempo de rodaje, una película de época, con un montón de cosas de género, pero que a la vez no es una película de género tan fácil. O sea, tiene un montón de complicaciones que le hacían una película grande, cara, complicada, para lo que tuve que esperar todo este tiempo para hacerla. Entonces la gente me dice, bueno, claro, pero entonces estás muy presionado porque los productores y la plata. Le digo, entonces cuando me toca esa pregunta, la respuesta es muy parecida. Le digo, el director siempre trabaja con limitaciones. Y eso no tiene que ver con el presupuesto, porque vos si querés filmar con sol y te llueve, ahí no hay plata que te cambie el clima. ¿Entendés? ¿Qué haces? ¿Cómo te enfrentás a esa limitación? Para mí, tener la limitación de un montón de productores que me preguntan, que quieren saber cómo va a ser la película, es una limitación con la que estoy feliz de lidiar, porque quiere decir que hay mucha gente que me acompaña, que confía, que me ayuda a que la película sea posible. Entonces esa limitación para mí no es un problema, porque es el problema de hacer una película con las herramientas que quiero hacer. O sea, los planos loquísimos de esta película solo se pueden hacer si tenés esos recursos, ¿viste? Claro. Pero de ese pibe de San Justo que filmaba como podía Mundo Grúa a tu actualidad, cuando ya tenés todo el circo y decís quiero esto y aparece. Quiero un Falcon de patrullero y está impecable. Digo, sos un nene que juega ahora a sus anchas, digamos, ¿no? Claro, por eso te digo que para mí es en un punto como cuando yo hacía mi primera película, pero con más recursos, ¿entendés? Porque las limitaciones de hacer una primera película las tenés igual. Desde mi punto de vista es completamente falso que cuando la película tenés menos guita, sos más libre, porque las limitaciones te la da que estás apretado, que no tenés días, que no tenés tiempo, que no tenés cámara. No tenés cámara. De verdad, yo Mundo Grúa filmaba con... Tenía que parar el rodaje hasta conseguir la guita para comprar las latas y eso pasaban 2 meses. Y lo disfruté un montón en ese momento. Claro. Pero te puedo asegurar que hoy sería menos disfrutable. Y lo que disfrutamos haciendo esta película y diciendo, bueno, vamos a hacer que el loco, sin contar los planos, la cámara hace esto, entra por acá, sale, se mete ahí, entonces el chabón hace tal cosa y lo mira. Eso es lo que yo más disfruto de hacer películas. Después, si la película sale bien, si la ve mucha gente o no la ve, eso es algo que es la misma interrogante que en la época de Mundo Grúa. Decís, ¿qué sé yo cuánta gente la va a ver? Si me guío por lo que te dice la gente,
tanto Mundo Grúa como esta película no la quería ver nadie. Mundo Grúa era una película de un tipo que no tenía trabajo, un tipo de 50 años, primera película en blanco y negro, flaco, pasa, muere. Y por suerte no pasó. Y ahora con El Clan era lo mismo, ¿no, papá? Los años 80, de esto ya se habló un montón, estas historias dolorosas de la Argentina que nadie quiere ver. Y por suerte tampoco pasa. Yo en ese sentido me siento bastante afortunado porque nunca sabés realmente, ¿eh? Como, más allá de que con el tiempo vos podés aprender a decir, bueno, ya estuve en esta situación. Pero sí sabes que hay expectativas sobre vos. Sí, eso lo sé, pero eso para mí no es una limitación. ¿Pero no es un peso? No, tampoco. Peso es no tener que nadie espere tu película. No, lo digo en serio, ¿eh? Porque decís que nadie quiere ver tu película es durísimo. Que alguien quiera ver tu película es un peso con el que estoy feliz de lidiar. O sea, me voy a preocupar el día que nadie quiera ver la película, ¿entendés? O sea, realmente es pesado, no es fácil. Efectivamente, no es que le quito peso, porque decís, che, es heavy tener un montón de gente que dice, a ver, ¿qué hiciste? Con los cuchillos así, Claro. a ver, para destruirte. Bueno, puede pasar. Prefiero lidiar con ese problema que con el problema que lidiaba en la primera película, que me preguntaba, ¿le vendrán a ver mis amigos? Mis amigos se paraban con esa película del gordo este en la grúa. ¿Entendés? ¿Quién la va a querer ver? Entonces, realmente prefiero lidiar con que haya mucha gente que la quiera ver y después diga que no. Lo que pasa que, como vos decís, ahora que esta película está haciendo tantos números, el problema va a ser la próxima película. Claro. Hablando de los problemas de hacer una película con guita, en este caso vos decís, quiero poner tal tema, quiero poner Virus, Creedence y aparece. Y se ve que hay mucho laburo en el tema de la música. ¿Te costó mucho elegirlo? ¿Le diste muchas vueltas? Bueno, eso representa un poco lo que hablábamos recién. Para mí usar Creedence es lo que yo bailaba a los 15 años. Y Creedence, vos si lo pones en un corto en la escuela de cine, lo agarrás, lo pones, nadie te pregunta nada. Pero en una película es imposible. Por lo que vale, que es mucho, pero no solo eso, sino por la cadena de derechos. Entonces, Creedence tenés el autor, el intérprete, la discográfica, el heredero de una parte de los derechos del autor que los tiene el tío no sé dónde. Que encima Y no están estoy- peleados entre ellos. Además. Exactamente, y no te estoy exagerando nada. O sea, nosotros no solo teníamos que resolver el tema económico, sino, por ejemplo, Creedence o el tema de la Fitzgerald. Hasta que diste con el último heredero de la firma que tenía que decirte ok, pasaron meses. De hecho, parte de que no estuviera la mezcla terminada hasta una semana antes era que, che, no nos están confirmando el Y último. no había nadie que te decía, tiene- Pablo, pongamos Sí, otra cosa. pongamos Dejate otra todo, cosa. ya. decíamos, Pongamos otra cualquier cosa. cosa. Compone cualquier cosa, trae un loco con una guitarra y listo. No, porque de hecho, digo, hay un laburo, se nota ahí, lo hablamos con él cuando la fuimos a ver, de la música con las imágenes, que es, o sea, fue pensado por vos mucho antes milimétricamente. Bueno, The Kings está en el guión. Claro. La canción de Sunny Afternoon, en la primera versión de guión, no te digo en la última, o sea, el borrador, sí, ese más flaquito que después le falta trabajo, decía dónde arrancaba The Kings y dónde terminaba. Y hasta, les juro que hasta 3 días antes de mezclar no estaba confirmada. Y nosotros haciendo malabares, o sea, perdón, no de mezclar, de terminar la mezcla, o sea, de cerrar la mezcla, print master, truck, al cine. ¿Tenías algún plan B? Teníamos plan B, Tiró Nicky Jones. pero era demasiado, era otra cosa, o sea, sobre todo porque es muy difícil lidiar con algo, porque hay cosas que, por ejemplo, no sé, Virus sale más del laburo de montaje, decir, bueno, a ver acá, ¿qué probamos? Claro. Por supuesto que una vez que ves que funciona la escena, es difícil cambiarla, pero era algo del experimento de hacer la peli. No, por eso te digo que se notaba que no era de montaje, era de pensar la cámara en función de la música. Exactamente, y muchas hay de esas. Chasta Gigoló, una Claro, canción que sí. está desde el rodaje, ¿viste? Sí. Yo, el día que terminé la escena de donde pasa esa canción, fui a leer la edición, agarré y la probé, a ver si va bien. Y a partir de ahí fue, además, imagínate cuando le mostrás a gente, además esta película la distribuye Fox, que es una que es gente de afuera. No, bueno, acá en esta parte que yo viene David Lee Roth. David Lee Roth. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pasa que nosotros somos bastante variopintos en el gusto musical. Digamos, así como entraba Cerú, entra David Rod y Creedence con Virus. Y tiene, bueno, la música en la película tiene como dos perfiles. Una que es la música de época, que sonaba en ese momento, como Virus, Serú Girán o David Lee Roth. Esas canciones son ese año, esa Claro. canción, ese hit. Después de Kings o Creedence o La Fitzgerald eran canciones que venían de antes y que por lo que yo sentía que funcionaba para la película estaba bueno, porque si no te pasa que las películas de época, todos los autos son del 82, la pilcha del 82, la música que suena del 82. Compraron autos 0 kilómetros. Claro, nada más. está todo Ya había pasó. clásicos en esa época, claro. Entonces también era importante tener canciones que vinieran de antes. Imagínate, estamos hablando de Ella Fitzgerald
Y eso realmente es muy difícil en una peli, porque no solamente por una cuestión de costo, que fue muy importante, sino por que tampoco parezca, viste, un cocoliche, como mezclo. Y eso también es algunas cosas, mucha fe, intuición, decir, bueno, a ver cómo funciona, y después otra cosa, hasta que no ves la peli terminada, no está del todo claro si funciona, viste. El Fitzgerald también era un tema polémico, viste, ¿cómo va a poner el Fitzgerald? ¿Quién escucha el Fitzgerald? No, Alex, no. Bueno, y te empezás con un montón de explicaciones. Bueno, no, esta es la música que Arquímedes escuchaba cuando era joven. Y empezó a dar todas unas vueltas hasta que finalmente le das un contexto. Y hay un momento donde es porque me gusta. Claro, Llega un momento donde ya todas esas explicaciones creo que queda bien. No, lo que pasa es que la conjunción de todos esos detalles es lo que después hace el todo que decís que cierra, ¿no? Porque digo, si en tu cabeza lo vas marcando. Porque digo también, en la previa, ahora si no, David Lee Roth en una película así... Tiene que ver con que me imagino habrás pensado, no, esto tiene otra onda, le da otra onda. No es un, viste, meter una cosa de suspenso ahí. Además le da lo que tenía la historia real, que era una familia normal, entre comillas, a la vista de todo el mundo, que escuchaba música normal, no escuchaba música de terror. Sí, y además los 80, esa canción de David Lee Roth, además, para los que tenemos cierta edad, el video ese era una cosa descomunal. Y la letra, era una letra muy triste a fin de cuentas, o sea, había ese contraste entre una situación que parecía un tipo, de hecho la versión original de esa canción es un tipo muy triste, medio Solarium, y con ese ritmo, esa cosa ochentosa, medio estridente, que es un poco, bueno, la propuesta de la película, ¿no? En los momentos más dramáticos, si querés, se pone como en contraste, en contrapunto, con un virus o quizás la más empática es Encuentro con el Diablo por la letra. Claro. Pero ni siquiera tanto por la letra, más por el título te diría que por la letra en sí, que no es que es tan empática, ¿no? Una cosa que me llamó la atención de la película, no es una película sangrienta, pese a que narra historias de secuestros y de muertes. ¿Eso fue una decisión artística tuya para potenciar el costado psicológico de la película? ¿O fue estético y dijiste, no quiero llenar la cámara de sangre y mostrarlo así? No, fue, bueno, un poco de las dos. En realidad, para contestar de esto me voy un poquito para atrás. Cuando estaba terminando Elefante Blanco, que es una película también intensa, una realidad dura, sangre, o sea, escenas muy violentas o Carancho, esas películas tienen como contrapeso que el personaje de Darín, el personaje de Martina, para decir en Elefante Blanco, eran tipos que tenían buena leche, ¿viste? Querían hacer las cosas bien, entonces vos tenías un mundo de mierda, pero tipos que tratan de hacer lo mejor que pueden en ese mundo. En el caso de Carancho, tenés a Sosa, que había vivido una vida de mierda, pero que en algún momento se da cuenta que se tenía que redimir, tenía esta historia de amor con esta mina, entonces tenías rompiéndole la gamba con un martillo a un chabón, pero de contrapunto tenías que había una historia de amor extrema, pero extrema. Acá no había nada de todo eso. Acá eran tipos que mataban gente y después mataban a otro y después mataban a otro. Entonces, la película lo que te puede hacer identificar, o sea, lo que propone como lugar para identificarte no es el mundo policial, sino el vínculo, sobre todo de Alejandro y Arquímedes, la cosa familiar. Entonces, ya es tan intenso, o sea, un tipo que secuestra a sus amigos del club, que la propuesta es que esa violencia es una violencia que está latente desde que empieza hasta que termina, que en realidad lo que uno sigue, lo que hace que la película avance y que vos te entusiasmes y quieras seguir viendo es ¿qué va a hacer este flaco? ¿Qué va a pasar con este tipo? ¿Los van a atrapar? ¿No los van a atrapar? Es más, esa cosa interna familiar, esto que decía, una familia como cualquiera, pero no, o sea, una familia que no es como cualquiera, y que es lo que uno puede entender. Todos entendemos un vínculo de un padre y un hijo. Ahora, muy pocos podemos entender la locura de Arquímedes, ¿no? Entonces, la que te propones la película es entrar a un mundo en el que sos bastante ajeno a través de vínculos y cosas que todos entendemos un poco, que son estos vínculos entre ellos. Claro. Y la otra pregunta que tenía es, ¿qué te pasó a vos cuando la viste con los familiares? Nosotros hablamos acá con la viuda de Aulet y yo planteaba, digo, es una película que tiene sobrevivientes, digamos, más allá de la gente que perdió la vida. Hay gente que ha quedado, que de algún modo ha procesado durante todos estos años que pasó, pero que todo este tema ahora le vuelve a salir, está en los medios todo el tiempo hablándose de lo mismo. Y no es como para nosotros que vamos al cine, vemos la película y decís, bueno, che, qué locura, qué país el nuestro, y nos vamos a comer y ya está. Me imagino que a esta gente le genera un montón de angustia, y la viuda de Aulet nos decía,
a Francella no lo pude volver a mirar igual después de ver la película. No sé qué te habrá pasado a vos con ellos, qué te contaron ellos de la película. Mirá, cuando empezó esta etapa de buscar y ir, digamos, a encontrarse con la información real y de frente, digamos, hablamos, por ejemplo, con María Servini de Cubría, que nos ayudó un montón, que llevaba una de las causas, o Piotti, y lentamente fuimos llegando a las víctimas, que fue a los familiares de las víctimas. Uh-huh. Guillermo Manoukian, que es el hermano de Ricardo, y Rolly Pozzi, que era la mujer en su momento de Aulet. Y para mí era un gran interrogante y un gran desafío, porque era la primera vez que yo hacía esto. Si bien en las pelis anteriores había este diálogo con las cosas de la realidad, los nombres de los tipos que ves en la peli son de ficción. Claro. Y no hay nadie que se pueda sentir, a lo sumo un paranoico puede decir, ese soy yo, pero o sea, esos tipos son de la ficción. Acá los nombres de los personajes eran los nombres de las personas que lo vivieron. Entonces, mis primeros encuentros con Guillermo y con Rolly fueron, Guillermo Manoukian, y con Rolly Pozzi fueron muy conmovedores, ¿viste? Yo me volví a mi casa esos días que decía, ¿estará bien lo que estoy haciendo? Porque claro, me daba pudor qué podía pasar con ellos y bueno, con las demás personas, su familia, cuando vieron una película donde contaban su historia y que se sintieran un poco como que le faltara el respeto a la película. Y la verdad que ellos me ayudaron mucho desde el primer momento, fueron muy, muy generosos en contar su historia. Yo les dije que bueno, que era una peli, que era a fin de cuentas una ficción, y que para mí en un lugar iba a ser un homenaje, o sea, porque iba a ser un homenaje a sus familiares. Y lo pienso y lo hice con esa intención. Pero hasta que vimos la película yo no sabía ni cómo iban a reaccionar, o si esta idea había quedado bien. Claro. Hasta que no lo ves terminado no sabes. Entonces cuando vinieron a ver la peli al estreno, yo creo que las personas que más miré cuando terminó fueron a ellos. Porque bueno, ahora viene Guillermo en cada trompada. O Rolly. Y la verdad que fue muy emocionante. Los dos se sintieron muy agradecidos. Por suerte se sintieron cuidados, si es una palabra que se puede usar en este contexto. Yo también me sentí muy halagado de que ellos hayan venido al estreno, bueno, de que estén hablando de la película con cariño, no es la palabra, pero como que los representa de alguna manera. Y es muy fuerte, son estas cosas del cine que son imposibles de explicar, ¿entendés? O sea, Guillermo me dijo el día del estreno, ya está, yo no lucho más, ¿entendés? Porque es un tipo que viene... Sí. Esta causa tuvo justicia, eran varias causas, ¿no? Esta causa tuvo justicia gracias a estos tipos que estuvieron peleando para que el juicio avanzara, para que alguna vez, digamos, se terminara, para que una vez los condenaran. Sí, pues además, digamos, los Puchos eran gente que tenía mucho contacto, muy vinculados. Exactamente, entonces fue duro porque entramos a una puerta, salía por otra, bueno, hasta el día de su muerte Pucho dio noticias de que tenía un montón de beneficios que nadie se entendía cómo obtenía, muchísimos años después de que fue atrapado. Y Guillermo no lo conociste, ¿no? No, pero cuando se anunció la peli, en el 2012, él salió a decir en algunos lados, están algunas notas en internet que decía que venga Trapero, así le cuento la verdad. La verdad era que él decía que no había hecho nada, claro, ¿no? Claro. Porque hasta que se murió, después aparecieron unos videitos de él medio agonizando, que decía que era todo mentira, que él era una víctima. La verdad me habría gustado verlo para escucharlo, para preguntar, y sobre todo para preguntarle ¿por qué? ¿Por qué no liberó a su familia? ¿Por qué hasta último? Porque nosotros nos preguntábamos en el proceso, ¿será verdad? ¿Viste? Era tan... Es que eso era un poco lo que usábamos para laburar con Alejandro Pucho, o sea, con Peter. Era, cuando vos leías o veías estos videitos, decías, este tipo tiene una capacidad de convencimiento, que vos leíste las causas, nosotros hemos leído las causas, los testimonios, los jueces, los testigos, que han dicho, no, flaco, o sea, no zafa por ningún lado, y lo escuchás a él, y tienes como esa cosa del silbido, ¿viste? De la sirena que te van... Y decimos, ¿será que es verdad que este tipo fue un perejil y está protegiendo a alguien? Entonces me hubiera gustado preguntarle, en realidad, ¿a quién protegía? Porque él se llevó con el silencio a su propia familia, pero a favor de alguien. O sea, el tipo realmente estuvo protegiendo a alguien durante... O sea, ¿vos crees que el cerebro, había otro cerebro? Sí, yo creo que sí. Yo creo que cuando empezamos a investigar, parecía todas las cosas que hacían de cagadas, como usar su propio auto, o sea, usar su propia casa, uno diría, son la Armada Brancaleone, eran unos idiotas. No, es que todo eso es posible por la impunidad que los locos tenían. La figura del Comodoro. Claro, toda esa gente que le dio, digamos, protección hasta un momento, era lo que él hizo. Además, pensá que en los 80,
yo la pibe me acordaba que decían, esto no dura nada. O sea, los noticieros Sí. les creían de que la democracia iba a continuar. Imagino que en un lugar donde estaba Arquímedes, porque además ya le había pasado, en el 73 había caído con otra causa por la que lo largaron, o sea, había estado ahí y siempre había zafado. Lo que pasa es que el cambio de paradigma, por suerte, fue tan grande que se lo llevó puesto. ¿No tuviste novedades del clan que sobrevivió del resto de la familia? No, intentamos hablar, por ejemplo, con Maguila, o con Epifanía, o con Adriana, que es la hija menor, que son los únicos sobrevivientes. Bueno, y Guillermo, pero que no se sabe dónde está. Intentamos hablar, hacer contacto a través de los amigos en común, que fueron los que nos ayudaron un poco a entender lo que nos contaban, incluso muchos años después, que mucha gente que no lo podía entender, que ellos habían estado en la casa y veían la casa y claro, bueno, estaba como esta doble fachada. Y a través de ellos intentamos hacer contacto con la familia, o por un Skype, decía, por lo menos que no sea personal, ¿viste? Un Skype, no sé, con un fondo verde, que nadie piense que lo estamos buscando. Claro. Simplemente yo quería que nos cuenten su versión de la historia, que nos digan si realmente podía ser posible lo que decía Arquímedes, que era todo un error. Y la verdad que no, nunca apareció nadie, hicimos muchos intentos y realmente nadie quiso contar nada. Pablo, ya De estamos ellos. terminando el programa. ¿Te pones a laburar en otra cosa ahora o bajás un tiempo? Mirá, sí, la verdad que... Una comedia, dale. Sí, la comedia. Acá hay uno que pide serie de Galimberti o película de Galimberti. Bueno. Ahora ya tenés que estar en el fango todo el tiempo, no puedes Mirá. hacer otra cosa. Hay varias, así como esta historia del clan, o sea, de Pucho, hay varios casos que hace tiempo, como este caso, que no es que... Es muy difícil para hacer una peli, o por lo menos para mí, que termine una película y empiezo de cero, ¿entendés? O sea, la próxima cosa que voy a hacer son cosas con las que ya vengo laburando hace un tiempo, porque el tiempo de maduración y hasta que vos la entendés, y que ellos llevan realmente años. Entonces, tengo un par de proyectos, algunos basados en casos reales, y probablemente sea un caso real. Y ahora, digamos, se viene el estreno de la película afuera, o sea, acá por suerte Claro. tiene para largo. Se estrena en Venecia la semana que yo viajo mañana al festival, después va a Toronto, después va a San Sebastián, o sea, viene un recorrido internacional también muy auspicioso, que ayuda, digamos, también a evacuar cierta ansiedad nuestra, porque decíamos, ¿cuánta gente afuera le va a interesar? Porque Claro. un tema que podría ser muy local, las cosas que van pasando parece que dicen lo contrario, que también funciona, que es autónoma de la cosa de acá. O sea que en principio me venían varias semanas, meses de acompañar la peli. Y después voy a ser papá. Ah. Ahí Sí. viene el quilombo. ¿Vos pensabas que filmar era un quilombo? Estoy esperando, yo tengo un hijo de 13 años y estamos esperando un hijo con Martina para principio del año que viene, para fin de febrero o marzo. Entonces, mi plan es terminar un poco con esto y de bajar un poco, porque entre que terminamos el rodaje y empezó la prensa, o sea que lo más probable es que retome los proyectos la segunda mitad del año que viene y quizás, si todo sale bien, haga teatro a principio de año, o sea, Bueno. en 2016. Mira, tu primera experiencia. Sí, así profesional, sí. Yo me formé como actor amateur, siendo adolescente, y hacía cosas así, amateur. Y di clase de teatro a chicos, de pibes de 10, 12 años. Entonces dirigí obras con los chicos para mostrar de su trabajo. Y ahí empecé a dirigir, básicamente, muy intuitivo, y ahí me puse a hacer pelis y todo lo demás, pero sería la primera vez que dirija teatro comercialmente. Ahí va. Pablo, muchas gracias por haber venido. Y bueno, ahora disfrutar los viajes y lo que venga con la película. Bueno, gracias a ustedes y gracias al público de verdad por acompañar la película. Que tengan paciencia porque a veces no consiguen tickets, sé que está jodido, Sí. pero realmente estoy muy feliz y muy agradecido con la gente que está yendo a ver la peli. Ahí va. Pablo Trapero, director del Clan, pasó por Ácido. Nosotros nos vamos hasta mañana. Volvemos después de la 1:30 y nos vamos escuchando David Lee Roth, Just a Gigolo. Adiós.